Buenos días, mi nombre es Fabiola Franco, estudiante de Comunicación Social. Buenos días, mi nombre es Luisa Román, estudiante de Comunicación Social. Hoy le vamos a hablar sobre diferentes puntos de vista en una charla que vimos el 14 de marzo sobre el género policial y el género negro. La charla fue dirigida por María Alejandra Arias, que es una profesora apasionada por el cine, literatura y música, y Marjorie Hash, que es una profesional en estudio literario en Madrid y también trabaja en marketing. Cabe resaltar que también María Alejandra es profesora de competencias comunicativas de la Universidad del Norte y que Marjorie Hash fue directora de la biblioteca de la Universidad del Norte, así como también profesora, y vive desde 2014 en Madrid, España. Bueno, comenzaremos primero que todo definiendo qué es un género policial, qué es un género negro y dando características de sus personajes y como tal del género y su origen. Bueno, la literatura policial es un género que se explica a través de la lógica y la razón. Los ingredientes fundamentales son que haya una víctima, un criminal y un detective. En este género muchas veces pensamos en Sherlock Holmes, pero tiene raíces en la Biblia, tragedias griegas y la Edad Media. Cabe destacar también que en la literatura policial se viene más que todo también de la literatura fantástica. Es muy diferente a lo gótico, ya que todo ocurre y es basado más que todo en un objetivo que resolver un crimen. El detective es muy intelectual, el detective hay uno que son de psicoanálisis, que es como hoy en día Criminal Minds, que es como que todo ver al personaje desde la mente. Esto lo plantea el detective que es llamado el Padre Brown, el Padre Brown es un personaje de una escritora muy reconocida que se llama Agatha Christie. Y hay otro que es un detective que es ya más que todo más misterioso, que es idiosincrático, misántropo, que Sherlock Holmes, que es el que más que todo conocemos. Sí, el Padre Brown es distinguido por haber introducido esa especie, como dijo Luisa, de detective que vemos inclusive en los medios de hoy, como en la serie Criminal Minds, que es utiliza la psicología para determinar quién es el criminal. Bueno, y sigue. También hablamos de Sherlock Holmes. Este es un criminal que es muy grosero, es muy odioso y también, como más que todo, ya como persona le gusta mucho tocar violín, es muy obsesivo por el orden y todo lo comienza a construir desde un detalle, o sea, como que ve el crimen y lo comienza a construir como desde detalle por detalle. También hablamos de Epidoc, que fue como uno de los primeros detectives, y este fue el que inspiró a Edgar Allan Poe. Que Edgar Allan Poe comienza con La carta robada, donde hay un detective que no es un detective, simplemente es una persona que tiene mucha deducción, que es una persona muy inteligente y que hace esto más que todo por el placer de demostrar que es diferente a las otras personas, que es inteligente, y además lo hace también por dinero. Sí, incluso Edgar Allan Poe se puede decir que fue el que creó el primer texto policíaco, y también en estas obras, por ejemplo como las de Sherlock Holmes, se conoce el detective más que el mismo escritor. Conocemos a Sherlock Holmes y no al autor de esa obra. Los detectives emblemáticos de este género son François Vidot,
y Sherlock Holmes, el padre Brown. Y bueno, María Alejandra Arias recomendó 2 novelas en particular del género policial, que es La casa torcida y Un crimen dormido. Y bueno, ella como que dice que es difícil hablar de estos textos en la charla porque ellos corren el riesgo de revelar información clave del cuento, pero aún así ella nos sigue contando de más detectives. Hay un libro que ella nos recomienda que se llama El misterio del cuarto amarillo. En este el crimen nace en un cuarto cerrado. Nadie sabe cómo ocurrió el crimen, nadie sabe qué pasó en el crimen, pero la particular es que es en un cuarto amarillo, es en un cuarto cerrado. El detective de esta novela no es un detective, es un reportero que resulta siendo como el detective, un reportero con tan solo 18 años que resulta como resolviéndolo. Lo que nos hablaba Fabiola de que es muy difícil hablar sobre sobre esas novelas, es porque es como un truco de magia. Mientras tú te sepas el truco de magia, pero no te sepas cómo lo hacen para ser mágico, o sea, quedas impactado. En cambio, si tú ya sabes el truco, cómo lo hacen, el proceso, todo, ya es algo que no tiene gracia. Entonces ella dice que, por ejemplo, Edgar Allan Poe tiene un encanto de que así tú sepas quién es el detective, quién es el que hizo el crimen, igual quiere seguir leyendo. Sí, y también María Alejandra dice que un detective no necesariamente debe saber más que el lector. El lector debe tener la capacidad de determinar quién es el criminal al mismo paso del detective. Ese es uno de los objetivos que el autor quiere llenar en el género policial. También estos textos suelen estar narrados en primera persona, y el detective nunca explica cómo logra identificar el criminal. También hay otra característica que va a resaltar, que es que siempre estos textos están escritos en orden inverso. Siempre se comienza por el crimen primero. Aunque suena raro, pero igual siempre saben manejar el tiempo y el espacio de la novela. También siempre debe haber un sospechoso. Y ese sospechoso nunca es el criminal, pero siempre hay un sospechoso que uno siempre dice es él, pero no termina siendo el criminal. Solo el detective resuelve el problema. Y ya como lo dijo Fabiola ahorita, el detective no puede saber más que el lector. Los policías siempre son incapaces de resolverlo, entonces por eso siempre se busca como el detective o un grupito que siempre sabe. Y siempre el detective tiene un acompañante. Bueno, y también hablan de un hecho que me parece muy importante, que también introduce la gran diferencia entre el género policial y el negro, que dicen que hasta la Segunda Guerra Mundial estos relatos policiales siempre terminaban con un happy ending, o sea, un final feliz. Exacto. Entonces, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial es que nace el género negro, cuando en esa literatura empiezan a apreciar las realidades de la vida, o sea, empiezan a apreciar detectives que no necesariamente son personas buenas. Como en el género policial está claramente definido quién es bueno y quién es malo, en el género negro no hay esa distinción. Sí. Ya hablando del género negro, es todo lo contrario al género policial. Aquí el objetivo no es resolver el crimen. El objetivo es la violencia, la acción del crimen, representar lo cotidiano de la vida, y se muestra la vida como algo oscuro, algo triste, algo violento,
Aquí los personajes son inmorales, no saben el bien y el mal. Aquí si el detective le toca matar, mata. Si le toca meterse con mafiosos, se mete con mafiosos. El detective siempre lleva un pasado oscuro y vengatorio. O sea, el detective siempre se quiere vengar. El personaje también se quiere, o sea, el personaje principal se quiere vengar. El personaje principal, un ejemplo que nos pone Marjorie, es como que el detective lleva buscando al criminal hace 15 años y resulta que este criminal le mató a su esposa, a sus hijos, le cortó la cabeza a la esposa, descuartizó a los hijos. Entonces como que siempre tiene un pasado oscuro, o es alcohólico, o la novia es prostituta, o algo así. Y la policía aquí tampoco sirve para nada y nunca se ve un final feliz. Nos ponen a Raymond Chandler, que es un autor de este género, y nos pone que siempre el detective es un herido endurecido. Como así? Es un tipo duro, mal hablado, tiene sus propias normas, no tiene sentimientos y quiere conseguir su objetivo sea como sea. Sí, uno de los componentes más destacados del género negro es que hay un deterioro ético y el desarrollo de la acción es más que todo rápida y violenta y no hay como ese análisis intelectual que veíamos en Sherlock Holmes, donde se utiliza la psicología para determinar quién es el criminal. Es más que todo sí, rápido y violento. El espacio que se maneja en estas novelas es un espacio gris, oscuro. Por ejemplo, las oficinas de los detectives siempre son oficinas desvencijadas o que pasan cucarachas por encima. Eso es más que todo un estereotipo clave de las novelas. También los individuos son detectives derrotados. Los diálogos, a diferencia de la novela policíaca, los diálogos son muy fríos y el origen principal de este género fue en la primera guerra mundial y se da más que todo el origen gracias a guerras, a mafias, a corrupción y muchas cosas más que se dan en la sociedad. Bueno, muchas gracias, esto es todo y espero que les haya gustado. Gracias.